Patria para todos, que no haya para ninguno. Bien, regresando a nuestro segmento de la parte de lo que es la realidad ya sociopolítica e idearia y las diferencias entre la parte del socialismo y el comunismo, capitalismo y fascismo, y otros sistemas político-partidistas, como por ejemplo lo que es la conceptualización de el sistema de funcionamiento de los partidos. Como veníamos diciendo entonces, algunos conceptos, vamos a hablar ahora de lo que es la política, que es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, hogar, trabajo, empresas, religiones, etc. Especialmente de los estados. Es la actividad entonces de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Entonces el ideario es el conjunto de ideas que caracterizan a una persona, una escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político, etc. Pues bien, el comunismo, que es la doctrina económico-política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. La doctrina comunista, cuya base es la colectivización de la propiedad de los medios de producción, fue fundada por los pensadores socialistas alemanes del siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Engels, como una interpretación revolucionaria de la historia, un permanente conflicto por el excedente material, cuyo inicio se debe a la aparición de la propiedad que pone fin al comunismo primitivo y separa a la sociedad en clases de acuerdo a su forma de adquisición de recursos. Según el marxismo, las diferentes relaciones de producción que vinculan a los hombres requieren de la explotación, y estas relaciones generan con el tiempo las condiciones para ser reemplazadas por otras formas de explotación superiores, en una secuencia revolucionaria de modos de producción. Sin embargo, esta lucha de clases se extingue luego que su última etapa, la sociedad capitalista, entra en una crisis interna que solo puede resolverse a través de una revolución comunista. Para llegar a este fin, debe organizarse un partido comunista que conquiste el poder político estableciendo un periodo de dictadura del proletariado, hasta que desaparezcan las clases sociales y el Estado pueda abolirse, aunque esta interpretación solo es compartida en la actualidad por los marxistas-leninistas. En contraposiciones vemos al capitalismo, sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asociación de los recursos y la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado, conjunto de capitales y capitalistas, así como su influencia y poder en la sociedad como elemento primordial del poder político establecido, una dictadura del capital y libre mercado. El fascismo, por su parte, es un movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Mussolini después de la Primera Guerra Mundial. Doctrina de carácter totalitario y nacionalista de este movimiento y otros similares en otros países. El sionismo, por otra parte, movimiento político judío que defiende el Estado independiente israelí en territorio palestino y al cual vemos aquí en Venezuela de una manera insólita a muchos cristianos evangélicos defendiendo el Estado israelí, el Estado sionista, no a los judíos como tal, sino al Estado sionista cuando está violando los derechos humanos incluso de los palestinos. Entonces es una cuestión de falta de cultura de esta gente. El sionismo es un movimiento político internacional que defiende que todos los judíos del mundo debían fundar y consolidar un nuevo Estado, una nación única
sobre una base étnica religiosa. Hace décadas existió un sionismo progresista, hoy prácticamente está desaparecido. Este sionismo progresista, que defendía que ese nuevo Estado debía asentarse sobre un modelo económico socialista, desapareció prácticamente. El sionismo autoritario, en cambio, defiende un modelo capitalista militarizado, con un componente fascista cada vez más evidente. Este último tipo de sionismo es el que está dirigiendo el país actualmente, con aplastante mayoría de paso. Lamentablemente, la aplastante mayoría es fácil de asumir para ellos, ya que el pueblo israelí como tal es muy pequeño. Estos han asumido los judíos como israelíes. No, ser judío es una cosa y ser israelí es otra. Judío es una religión y ser israelí es una raza. Entonces ellos han aplicado una norma muy fácil: te conviertes en judío y ya eres israelí. Falso, no eres israelí. Es como decir que ser venezolano es cuando se nacionaliza. Sí, eres venezolano, más provienes de otra parte. Entonces, ¿qué han hecho? Han creado los asentamientos estos con los que están invadiendo a Palestina, con extranjeros europeos que han ido migrando hacia Israel porque les dan muchos beneficios económicos, sociales, etcétera. Pero resulta ser que ni son israelíes ni son realmente judíos, son capitalistas. Entonces vemos que el semitismo es una cualidad que puede aplicarse a los pueblos y lenguas semitas: el árabe, el hebreo y el arameo, originario de los palestinos, entre otras muchas. Son lenguas semitas. Por extensión, se consideran semitas a las personas que utilizan estas lenguas ancestrales como algo natural por su propia condición geográfica de nacimiento, es decir, personas procedentes, mejor dicho, originalmente de la zona comprendida entre Siria, Egipto, Irak y la península arábiga. La mayoría de los judíos no son semitas, solo un 10% de ellos lo son, ya que proceden de Europa Central y Oriental, Argentina, Sudáfrica, Canadá, etc. Mientras que la mayoría de los árabes sí lo son. En la práctica, antisemita sería también antipalestino, o en su sentido más amplio, antiárabe, tanto como antihebreo. ¿Ven? Como les estaba explicando. Entonces vemos también que el nacionalismo, que es una doctrina o un movimiento político que reivindica el derecho de una nacionalidad a la reafirmación de su propia personalidad mediante la autodeterminación política, apego especial a la propia nación y a cuanto le pertenece. Y vemos el estatismo, tendencia que exalta la plenitud del poder del Estado en todos los órdenes. El liberalismo, por otra parte, lo que es una doctrina política, económica y social nacida a finales del siglo XVIII, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. El neoliberalismo, descendiente del liberalismo, es un movimiento más extremo que actualiza el liberalismo, donde se aparece después de la Primera Guerra Mundial y limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. La globalización, término más utilizado actualmente, que implica el considerar o juzgar una doctrina en su conjunto sin diferenciar aspectos o detalles, o sea, no se concentra en los pormenores territoriales, estadales, sociales, la pobreza, discriminación social, racial o religiosa, ni otras que deterioran el bienestar personal de la población más necesitada. Solo se concentra en el comercio y el capital transnacional a libre albedrío. Eso es la globalización de que tanto hablamos. Ahora, el anarquismo, que es la doctrina política que pretende la desaparición del Estado, al igual que lo hace el comunismo en su último término, y de sus organismos e instituciones representativas, y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad.
como movimiento político está inspirado por el sionismo y liberalismo como una nueva doctrina con el mismo fin que el comunismo o el capitalismo. Son los extremos que se encuentran. Lo habíamos hablado antes. Los dos extremos siempre se encuentran, la dictadura del capital o la dictadura del proletariado. Entonces, en este caso sería, hablando desde el aspecto humano, la dictadura del dinero y la avaricia, la codicia, sobre la dictadura del bienestar social. Entonces, vemos que el comunismo, el capitalismo y el comunismo, el nazismo y el sionismo y otras son la misma vía con el mismo fin, pero con carácter social contrapuesto. Las oligarquías contra el proletariado, todas en detrimento de los otros. La anarquía, en términos generales, o el anarquismo, plantean una sociedad políticamente organizada sin Estado. El principio básico en que están de acuerdo es en la no existencia de un Estado. Fíjense que el capitalismo y el liberalismo, el neoliberalismo, la globalización eliminan las funciones del Estado en su gran mayoría, por no decir que todas, y las limitan solamente al nivel jurídico, no al nivel capital. Y la anarquía es más o menos lo mismo, limitan todo en función de solamente cada quien hace lo que le da la gana, como quien dice. Entonces, las formas de asociación deseables y posibles en ausencia de Estado son objeto de numerosos debates, según lo expresado en los acalorados debates entre el moderno anarcocapitalismo, ojo, estamos diciendo que son los mismos extremos, ya inventaron uno nuevo que se llama anarcocapitalismo, que es la anarquía del capital, donde se propone que la propiedad privada y el mercado libre solucionen los problemas de convivencia. Falso. Jamás un capital es libre. Y el tradicional anarcosocialismo que tiende a defender un sistema de planificación colectiva descentralizada de la sociedad. El anarcocapitalismo, conocido también como anarquismo de mercado o anarquismo libertario o anarquismo de propiedad privada, es una filosofía política que promueve la anarquía entendida como la eliminación del Estado y la protección de la soberanía del individuo por el medio de la propiedad privada y del mercado libre. En una sociedad anarcocapitalista, la policía, los tribunales y todos los otros servicios de seguridad se prestarían por parte de competidores de financiación privada, en lugar de a través de impuestos. Y el dinero sería proporcionado privadamente y competitivamente en un mercado abierto. Por lo tanto, las actividades personales y económicas en el anarcocapitalismo serían reguladas por la ley de gestión privada, en lugar a través de la ley de gestión política. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero manejaría la policía, los tribunales y todo aquello. Y el que más dinero tiene, por supuesto, es el que más trae. Entonces, el que más beneficios lleva. Finalmente vemos que el socialismo es una doctrina política en la cual nosotros promulgamos y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas, en un sistema político, económico y social basado en esta doctrina. Vemos que el socialismo se divide en varios renglones: el utópico, el científico y el del siglo XXI. ¿Cuál es el punto? Los capitalistas han tendido acá en Venezuela a tratar de de hacer a la gente que no entienda y de confundirlos sobre lo que es el socialismo. Ellos hablando de un socialismo utópico, un socialismo científico. No, señores, nosotros estamos en un socialismo del siglo XXI que es totalmente distinto. Y vamos a aclarar estos puntos en este momento. El socialismo utópico o primer socialismo es un conjunto heterogéneo de doctrinas de reforma social previas al auge del siglo XIX como respuesta a los serios problemas
que acarreaba el triunfo del industrialismo y el liberalismo en Europa. Nacieron de las teorías sociales de Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc y Pierre-Joseph Proudhon. Son consideradas dentro del socialismo utópico, ya que las mismas, aunque no compartieran las mismas ideologías, habían surgido como contestación a un mismo contexto socioeconómico: la revolución industrial, el dominio de la burguesía y el surgimiento del movimiento obrero, acontecimientos que se manifestaron inicialmente en Inglaterra a fines del siglo XVIII y que se expande por el continente europeo durante el siglo XIX. Vemos también que el socialismo científico es el nombre que se le buscó a distinguir al marxismo del revolucionario alemán Karl Marx y el otro Friedrich Engels del resto de las corrientes socialistas existentes a mediados del siglo XIX, que por no incluir premisas teórico-científicas son calificadas como socialismo utópico. El socialismo científico, el cual fue llamado socialismo marxista, esta ideología rompió con los socialistas utópicos, porque no representan en la práctica como combatir el capitalismo, pero reconocieron la importancia del análisis crítico de la realidad política y económica del capitalismo durante la revolución industrial. Les recomiendo leerse el libro del capitalismo, del capital, de Karl Marx, de Carlos Marx. Es un libro muy interesante y muy bueno, es bastante grueso, bastante amplio, porque es muy extenso en todos los aspectos de la sociedad, y justamente se basa entre todo lo que estamos combatiendo. Claro, nuestro socialismo del siglo XXI se enmarca en nuestras propias idiosincrasias, nuestra propia regionalización, ya que este fue un socialismo hecho a la europea y nosotros tenemos nuestras propias cualidades. Entonces vemos que el socialismo del siglo XXI en general, su propósito es construir una sociedad sin clases dominantes. Ojo, sin clases dominantes, no hablamos de clases sociales ya. La razón por la cual en la actualidad la mayoría del socialismo se identifica con los postulados marxistas y comunistas. También se ha enfocado últimamente en las reformas sociales de las democracias modernas. Así vemos que las doctrinas en general se cruzan entre sí, aun cuando tengan sentidos opuestos. Los extremos se unen. Es así que el estatismo, nacionalismo y la globalización, aun cuando son opuestos significativamente, suprimen las clases sociales. El comunismo, el capitalismo, el liberalismo, el neoliberalismo y el anarquismo pretenden la eliminación del Estado como fin último, obviando la naturaleza humana como cúspide de la cadena alimentaria, lugar que le determina la necesidad de autodestruirse para evitar la sobrepoblación, y que crea a las clases sociales privilegiadas y discriminatorias basadas en el capital. La única propuesta doctrinaria que logra fusionar a la sociedad actual en pro de las mayorías sin afectar desmedidamente sino horizontalmente las demás clases sociales es entonces el socialismo del siglo XXI. Véase bien entonces que es así que los especuladores, acaparadores, bachaqueros, contrabandistas y demás, como siervos de la monarquía capital, están en apoyo corrupto a la premisa del capital por sobre el ser humano, haciéndoles el trabajo sucio. Los intereses económicos por encima del hombre, la explotación del hombre por el hombre, pero no asumen que cuando apliquen el socialismo vivirán mejor, serán libres realmente, sus problemas se acabarán y estaremos todos mejor que los noruegos, incluso que con socialistas, que cosas que allá sí funcionan y aquí no, el socialismo, ¿no? Es interesante ver esto. ¿Por qué funciona allá y aquí no? Porque justamente allá no tienen lo que nosotros tenemos acá, la viveza criolla. Esa es la respuesta. Nosotros debemos cambiar nuestra idiosincrasia para que esto funcione. Entonces vemos que el socialismo del siglo XXI es la única doctrina que acepta el capital, aun cuando
este debe tener ciertas reglas. No puede ser posible que una persona haga capital de la noche a la mañana sin ninguna razón. Esto debe ser revisado y sencillamente, si no es por un invento extremadamente bueno, como quien dice, es por corrupción. Es simple. Entonces, nosotros aceptamos que alguien haga un capital, como por ejemplo el que creó Facebook o YouTube, hizo un capital porque creó una empresa que se llevó a nivel mundial, a nivel global, y genera buenos recursos. Ahora, si yo no tengo ninguna de esas empresas así, sino que soy simplemente ¿qué te puedo decir? Alguien que hace aceras, o alguien que hace unas avenidas, o alguien que saca copias, no se puede explicar que de la noche a la mañana yo sea multimillonario. Entonces, el socialismo, sencilla y llanamente, cree en el capital porque es una manera de incentivo a la productividad, a la producción y a la creatividad, más aún cuando el capital es sencilla y llanamente, lamentablemente, uno de los entes corruptores de la sociedad. Pero si ésta se lleva adecuadamente con la formación social, moral y cívica que hemos hablado en espacios anteriores, esto se puede llevar a buen término. ¿Qué es lo que debemos hacer? Las cosas como deben hacerse. Llevar una sociedad debidamente con la formación de los individuos, la capacitación de los individuos, la creación de un mercado capital que funcione a razón social y, sobre todo, la pena moral. Esto es algo de lo que hablaremos en algunos espacios posteriores, porque ya lo dijimos anteriormente, incluso vemos cómo acá se tomó la pena moral a los bachaqueros con la cuestión esta de las bragas que se les ponía a barrer calle, y entonces pobrecitos que se violan los derechos humanos. Ok, ya va, pero el expresidente de Italia, por ser corrupto, se le puso a barrer calles y nadie dijo nada en el mundo. Qué cosa tan rara. Aquí debe hacerse lo mismo, porque el venezolano, como dijimos en aquel momento, le duele más el chaleco, la echadera broma, y mira, si le pudiéramos poner orejas de burro y ponerlos a caminar en la calle y hacer pasapena, te aseguro que la gente hasta asumiría más el ser decente que el lanzarles el temor de ir preso. De verdad, esto es algo que hay que considerar. Más adelante entonces estaremos hablando de otro tema de suma importancia, como lo expresaba nuestro comandante y todas estas cosas. Muchas gracias.